que cuando tenemos se quiere actualizar la computadora o pasa algo ahí, y ya ahorita vamos a comenzar, ¿le parece? ¿Está listo? Sí, con mucho gusto, por favor. Bueno, Gracias. Adriancito, ¿preparamos el live, por favor? sí, maestro. ¿Sí tiene su café a mano? A eso le iba a preguntar, Doc. Muy bien. Eso, excelente, gracias. Sí, como debe ser. Pues muy buenos días, queridas y queridos seguidores de Café con Derecho. Estamos muy contentos de recibirles una vez más en este espacio donde el café y el derecho se mezclan con calidez, reflexión y diálogo ameno. Hoy, después de una muy intensa, fin de semana de festejos, fin de semana de congreso, y digo de festejos porque estuvimos celebrando, como ustedes saben, el 12 de julio, el Día del Abogado, pero fíjense que también quiero aprovechar esta ocasión para hacer mención que el pasado 13 de julio también se estuvo celebrando el Día del Policía. Queremos desearles que hayan disfrutado, que hayan sido reconocidos y reconocidas todos ustedes tal y como lo merecen y que pues bueno, este lunes, este inicio de semana sea por demás recargado de energía para todos quienes pues trabajan en estas nobles labores. A quienes nos escuchan mientras van manejando rumbo al trabajo, respiren profundo, tómense un café o váyanse sirviendo desde ya ese primer cafecito, pero además recuerden, por favor, conducir con paciencia, con respeto, con buena energía, para que pues todos aquellos que crean en el karma, probamos que todo esto vaya saliendo muy bien. Y pues bueno, para hacer especial este café con derecho y esta mañana, me da mucho gusto decirles a ustedes que tengo el enorme privilegio de contar con un invitado extraordinario. Y él es el magistrado Iván Seferín, un jurista brillante, comprometido con la legalidad y con una trayectoria impecable que sin duda ha dejado huella en el sistema judicial mexicano. Gracias, magistrado, por acompañarnos esta mañana, así que con cafecito en mano empezamos. Muy buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra hoy? Buenos días, maestro Alma. Gracias por la invitación. La verdad es que muy, muy contento ya con mi café ya tomando con tranquilidad. Gracias a todos que están conectados en este momento, tanto en la plataforma de Zoom como también por vía live. Entonces, pues vamos a platicar de cosas como amigos. Muchísimas gracias por esa apertura también, por estar listísimo también. Ya estuvimos notando ahorita de quienes están desde la plataforma de Zoom, que varios de ustedes hicimos, yo lo decía como de broma, pero salió bien, hacer un pase de lista con la tacita en mano y varios de ustedes ya nos enseñaron eso. Oigan, quienes no alcanzaron aún la taza oficial del programa y tienen la taza propia, como mi querido Felipe, está bien, no se preocupen. Recuerden que en algunos programas les he enseñado mi taza favorita o nuestro invitado especial nos enseña su taza favorita, entonces está bien. Pero bueno, justo como ustedes en el público, muchos ya saben y para quienes se van incorporando les explico la dinámica de este episodio de Café con Derecho. Siempre la idea, perdón, la metodología con los invitados es desformalizada, ¿ok? Quiero que sepan que esto no es una clase, porque ya si queremos clase con nuestro querido doctor Seferín, bueno, para ello tendremos otras convocatorias y otras fechas que seguro sí, desde el Congreso ya lo comprometimos a ir organizando y agendando algunas cuestiones, pero esta es una plática de café con algún tema jurídico, ¿ok? De café, propiamente con el programa que hemos titulado para hoy, para este episodio, que el gran título es
¿qué es lo más impugnado en los asuntos penales? Porque recuerden que Café con Derecho es tu cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico. Pero bueno, para ir arrancando motores poquito a poco, primero vamos a empezar a platicar de café, doctor. Por supuesto. La pregunta, sí, por favor. La primera pregunta siempre para todos nuestros invitados es, ¿qué tiene esa taza que usted tiene en la mano? O sea, regularmente sus mañanas sí empiezan con café o cómo inician. De hecho, todos los días, maestra, pero fíjese, no solamente empiezo con café en la mañana, sino que soy cafetero, pero de corazón. Lo tomo a mediodía, lo tomo a las 11 de la mañana, a mediodía, a la 1 de la tarde, y todavía ceno. Entonces, si tomo alrededor de 1 litro de café aproximadamente, es algo que, bueno, sí, sé que es un exceso, pero también por otro lado, bueno, un poquito menos de 1 litro, pero también por otro lado, me he dado cuenta cuando, por ejemplo, no sé, voy al dentista o algo así, que me quitan el café durante 2 semanas, también lo puedo dejar, solamente que es, digamos que es mi vicio oculto el café. Menos mal que dice que sí lo puede dejar, porque a mí me pasa que no. Yo le sufro, o sea, yo siempre digo que sin café no arranco, no hay manera. Y fíjese también que en uno de los programas tenemos por ahí ya a un nicho interesante de personas de San Luis Potosí que nos acompañan. El otro día algunos chicos comentaron que, por ejemplo, San Luis Potosí se está volviendo ya productor de café y les decía, oigan, yo me declaro fan del café, pero no tenía ese dato. ¿Usted sí consume café potosino? Sí, de hecho, hay lugares donde lo venden aquí prácticamente artesanal y es bien bonito porque uno va y bueno, ahí voy a hacer un poco de publicidad. Ujú. Hay un chocolate muy famoso aquí que es el Constanzo en San Luis Potosí. Es muy famoso, es muy local. Y pues generalmente cuando uno va a comprar café, pues también va a comprar sus chocolates. Entonces hay una mezcla medio rara porque le echa un chocolate a su café uno y pues la verdad es que está bien rico así, esa combinación. Ok. Pero suena rico. Justo he tenido la fortuna de estar mucho en San Luis trabajando e ir a esa chocolatería y algo que a mí no me falla en la compra y que también a mi querida amiga Gaby, que está por ahora aquí conectada, saludos Gaby, siempre vamos a comprar los granos de café cubiertos de chocolate. ¡Ay, qué cosa tan rica! Así que bueno, pues saludos a nuestros amigos de San Luis Potosí. Y pues bueno, para ir entrando de poquito en materia e ir relacionando estas temáticas, bueno, muchos de ustedes saben también que dentro de la experiencia del doctor Seferín, pues hay atrás muchos años de carrera judicial, mucha trayectoria que ha ido escalando en evidentemente todos los niveles de mérito de esta gran carrera que el doctor tiene y que muchos de nosotros lo conocimos también inicialmente siendo una persona juzgadora, principalmente en Toluca, ¿no? Y luego tuvo estos cambios de adscripciones y de cargo también para hoy en día estar en el cargo de magistrado. En ese sentido, y uniendo a la temática que nos acompaña en este café jurídico, doctor, así como hay distintas formas de preparar el café, por ejemplo, hay café expreso, hay de prensa francesa. Hoy en día nuestras chavas y chavos toman cold brew, toman chai lattes con shots de expreso, ¿no? Vemos otras personas que preferimos el café incluso amargo, sin azúcar, otros en tacita de barro, con panela, bueno, etcétera. En todas estas distintas formas de preparar el café, el proceso penal también tiene distintos métodos de impugnación. Quisiera preguntarle, así como no vamos a hablar ahora, por ejemplo, de cómo preparar el café y cómo elegir el más adecuado, porque va a depender mucho, pues, del gusto en sabores de cada uno de nosotros, ¿no? Pero si habláramos de lo jurídico, ¿cómo podríamos elegir cuál es el método de impugnación más adecuado para nuestro caso o para lo que se necesite? Hago esta pregunta, doctor, porque también le doy preámbulo. Estoy muy contenta porque en este horario de programa hemos encontrado que existen muchos chavos que apenas están dudando qué licenciatura, qué carrera van a estudiar, u otros que están empezando a estudiar derecho.
Entonces, de pronto puede haber una pregunta como de, bueno, ¿y qué es el método de impugnación, no? En los casos penales. Y por otro lado, pues usted tiene aquí también a viejos lobos de mar conectados. Por eso la pregunta sí. Sí, claro, maestra. De hecho, es una pregunta bien interesante y bueno, solamente un poco de preámbulo, de paréntesis con lo que dice el maestro Amir García, que 1 litro de café no es tanto. La verdad es que ya me animó, ya me puso de buenas, entonces seguimos igual de buenas. Y bueno, primero, es bien importante asemejar, no sé si la mayoría, yo creo que así es, juegan ajedrez. Es muy parecido a un juego de ajedrez el litigio. Bueno, yo fui litigante muy pocos años, estuve solamente como 2 años y medio litigando, después fui fiscal, asesor jurídico, bueno, secretario y juzgador, ¿no? Entonces, él tiene todos los roles, prácticamente un abogado en todo en materia penal. Yo he sido penalista y constitucionalista desde todo el tiempo, entonces son mis materias, digámoslo así. Tiene que ver con un juego de ajedrez. Y bueno, para poder, digamos que aterrizar esta idea o esta comparativa, vamos a suponer que nosotros somos defensores. Me coloco, voy a estar jugando un poco con los roles. Somos defensores primero, entonces tengo en audiencia inicial precisamente a mi representado y tengo a una víctima con su asesor jurídico. Entonces tengo al Ministerio Público, claro, con intereses antagónicos a los propios. Yo tendría que definir, si me dictan vinculación a proceso, cuál es la vía más viable. Y fíjense, esta cuestión es bien interesante y déjenme les digo por qué es bien interesante. Porque jugamos con algo que se llama suplencia de la queja. Entonces de repente nosotros decimos, bueno, pues como siempre, ¿no? Vinculación a proceso y salimos enojadísimos de la audiencia si somos defensores y voy a apelar, es lo primero que decimos, o voy a promover amparo, o no se preocupen, va a salir en 15 días. Bueno, ese tipo de cuestiones es muy de la pasión de un litigante, ¿no? Es normal porque se lleva como en la sangre, uno quiere simplemente que la persona quede en libertad. Tenemos que tener diferentes parámetros allí para poder elegir. Y déjenme lo pongo así. Vamos a suponer que yo como defensor digo, yo quiero impugnar en el sentido amplio la vinculación a proceso. Bueno, ¿qué voy a elegir? Si elijo apelación, tengo 3 días para hacer agravios. Es bastante complicado porque tengo que apurarme, me tengo que desvelar. Si promuevo amparo, porque afortunadamente todavía la ley de amparo permite que no haya bueno, que haya elegibilidad en los medios de impugnación, ya sea apelación o vinculación cuando se es directamente el imputado. Entonces, ¿me voy a apelación o me voy a amparo? Bueno, pues si yo digo 15 días, me da más tiempo, estudio mejor el asunto y promuevo amparo. Pero ¿qué pasa si al primer parámetro? Promuevo amparo. Si promuevo amparo yo directamente, ¿qué va a suceder? Bueno, tengo 15 días, puedo preparar, puedo pensar mi estrategia. Pero si por alguna razón me niegan el amparo, solamente tengo una instancia que es la revisión. Y tengo un tercero interesado todo el tiempo, que es la víctima. Entonces, el camino es más corto. Me voy directamente a amparo y a revisión y ahí topo en cuanto a la vinculación. El otro camino es más sacrificado, más pedregoso, pero es más amplio, porque yo puedo apelar. Si yo apelo por este lado, entonces todavía tengo esta segunda instancia para poder elegir. Y puedo, además, si veo que los agravios estuvieron medio mal hechos, aunque tengo suplencia en la queja, mi idea principal o mi idea toral debe estar plasmada en los agravios. Pero vamos a suponer que confirman en apelación. Contra esto todavía tengo amparo y tengo revisión, es decir, tengo una instancia más, que es el de apelación. Entonces, en algunas ocasiones es que nosotros decidimos hacer este camino más pedregoso, más de desvelo en 3 días, pero tenemos una instancia más. Entonces, esto será muy importante. Pero, ¿por qué digo un juego de ajedrez? Aquí viene lo interesante, maestra. Si yo promuevo amparo directamente, yo tengo un tercero interesado. Y este tercero interesado no habrá nunca suplencia de la queja. ¿Por qué? Porque es tercero interesado, no es el quejoso. La víctima opera la suplencia de la queja, pero cuando es el quejoso, no el tercero interesado. Entonces, si yo promuevo amparo,
yo tendré a un tercero interesado que seguramente va a interponer un amparo adherente, una revisión adherente, pero no se va a suplir la deficiencia de la queja. Si yo por este lado me voy a apelación, ahí tengo un camino más complicado, porque la víctima puede ir perdón, en apelación adherente y ahí tiene suplencia de la queja. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo elijo el camino. Si me voy por acá, por vía apelación, va a ser más largo. Mi oportunidad, tengo tres instancias, por llamarlo así. No son instancias, pero tres oportunidades. Apelación, amparo y revisión. Pero todo el tiempo tengo a una persona que se le va a suplir la queja. Pero por este lado, en amparo, que tengo solamente dos oportunidades, no va a haber una suplencia de la queja en favor de la víctima. Entonces, ahí tendría que elegir, dependiendo del caso en particular, qué es el camino más adecuado. Es como un juego de ajedrez más o menos, maestra. Qué interesante, ya vieron, justamente, así como existen distintos métodos de preparación y de selección del cafecito, también uno tiene que ir eligiendo estas estrategias, porque tal y como lo ha señalado el doctor Seferín, creo que, o sea, se trata de estrategia, ¿no? A fin de cuentas es una estrategia, no es solamente la reacción y es el pensar a largo plazo qué va a provocar. Y fíjese que me hizo recordar, aquí también entiendo que habemos varios conectados de quienes somos de la primera especialidad del grupo de la primera especialidad, sí, del primer grupo, de la primera generación de la especialidad de amparo en INDECAJ y que hemos estado tomando ahora las clases. Y les comparto ahora algo que generó debate, generó mucha inquietud en la clase pasada con el maestro Mario, am, que hablaba también de que debemos de ser las y los abogados muy cautelosos, por ejemplo, en la presentación de los amparos, ¿quién lo presenta, no, doctor? Si va a ser propiamente, ejemplo, la víctima o el imputado es quien firma propiamente esa solicitud de protección, o va a ser el abogado por aquello del si estás nombrado o no estás nombrado y las prevenciones que puedan ocurrir. Porque pareciera que no, ahora lo he estado preguntando un poco con autoridades en funciones como ustedes, doctor Seferín, y creo que este tipo de prevenciones suelen ser más comunes de las que nosotros nos imaginaríamos, ¿no? Y qué onda ahí también ahora con este terror a los abogados de las famosas multas, lo que corren directo al SAT y ahí sí, ni el litro de café nos va a salvar. Sí, ese es un problema bien recurrente, fíjense. Déjenme, les planteo lo que sucede en la práctica. Primero, lo que en ocasiones he visto, porque, bueno, he sido juez de audiencia muchos años, pero ahora soy órgano revisor, soy un órgano terminal, estoy en un órgano que es un tribunal colegiado de circuito que es terminal. Entonces, analizamos mis compañeros y yo, prácticamente todo lo que se hace desde los cimientos hasta la punta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones, sentido común nos dice que una persona, un abogado promueve amparo en nombre de su patrocinado, pero cuando promueve el amparo, inmediatamente, como no tenemos constancia nosotros en amparo de si son o no abogados, no es tanto que exista una prevención. Fíjense que hay un error aquí en el órgano de amparo. Si previene y dice, en caso de que no desahogues y me acredites con documentales que eres el abogado, te voy a tener por no presentar la demanda. Eso es una primera prevención, pero es incorrecta. La razón en lo particular es que sí, se puede prevenir al abogado, pero no puede ser la prevención de no tener por presentar la demanda. ¿Por qué? Porque el juez de amparo tiene la obligación de pedir a la autoridad responsable que envíe las constancias directamente de qué es o no el abogado. Si nos fiamos solamente o nos limitamos como juzgadores de amparo, ya me pongo como juez de amparo, a decir, si no me acreditas con documentos que eres el abogado de tal persona, si no te tengo por no presentar la demanda, eso, cuando sea recurrible en queja, seguramente se va a revocar. Es decir, el juez de amparo sí puede de alguna manera prevenir, pero además tiene que pedir información a la autoridad responsable. Si lo hace solamente por este camino, esto es completamente impugnable y seguramente van a ganar en queja. Entonces, sí,
Pero ¿qué pasa? En ocasiones me imagino que es por pláticas que tienen con los familiares de la persona o con el mismo imputado. Dicen, yo te asesoro, te voy a promover un amparo en este momento. Promueven amparo, pero todavía no les da tiempo de protestar el cargo, bueno, aceptar, porque la protesta del cargo, eso es importante, dicen, acepto el protesto del cargo. La palabra protesta no existe en el Código Nacional como para los abogados, porque eso estaba en el Código Federal de Procedimientos Penales y lo venimos arrastrando. Es acepto el cargo y ya. Pero aceptar y protestar, la protesta es como una carga adicional que estamos inventando porque no existe en el Código Nacional y de verdad, si lo buscan en todo el Código Nacional, no existe. Pero bueno, protesta me refiero para el abogado, no para los testigos. Es otra cosa eso, es algo diferente. Acepto el cargo. Entonces, no tengo oportunidad para aceptar el cargo porque a lo mejor tiene mucho trabajo el juez o los secretarios o los actuarios o lo que sea. No tienen tiempo para atenderme y la prueba corriendo. Entonces, ahí sí el juez puede prevenir al abogado y va a enviar oficio a la autoridad responsable. Y la autoridad va a decir, pues ni siquiera se ha presentado conmigo, no le va a decir que es por sus cargas laborales. Y cuando regrese digamos, contestación, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener por no presentar la demanda. Ese es el primer problema que hay. Segundo problema. Esto es muy probable que lo sepamos, pero es bien importante que lo tengamos en la mente todo el tiempo, porque de repente nosotros nos vamos con el formato. Ah, pásame un formato de una orden de presión, de un amparo contra una orden de presión. Pásame un formato de un amparo contra una vinculación. Y ya está el formato, pero a lo mejor el formato está mal y lo damos como por sentado. ¿Por qué? El artículo 12 de la ley de amparo tiene dos tipos de alcances, términos restringidos y términos amplios. Restringidos es solamente para escuchar y recibir notificaciones. Y términos amplios, todo lo demás, que puede actuar en nombre del quejoso. ¿Qué sucede? En las demandas de amparo, de repente por formato, no decimos autorizo para los efectos amplios del artículo 12 al abogado tal o a la abogada tal, o los abogados tales. Entonces, como no está con términos amplios, no se puede, digamos, proyectar un derecho más allá de lo peticionado. Entonces lo tenemos por efectos restringidos. ¿Qué va a pasar? Que tiene efectos restringidos. Cuando interponga queja, revisión, pues no va a tener legitimación. Porque un abogado que promueve un amparo, bueno, más bien un quejoso que promueve un amparo y el propio abogado está solamente con internos del artículo 12, pero no amplios, entonces no tienen legitimación para poder impugnar. Para poder impugnar debe ser en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo para que tenga esta legitimación. Estas dos vertientes las veo muy seguidas. Primero, que no bueno, que no acepta el cargo antes de promover el amparo o no lo hace al menos a la par, se desecha el amparo. O segundo, ya creen que por el formato está todo bien hecho y está en términos restringidos. Incluso el juez de amparo emite un acuerdo que dice en términos amplios o restringidos. Esa palabra casi no se nota. Pero cuando dice términos amplios, bueno, no hay problema. Pero si dice en términos restringidos o limitados, entonces no podrá interponer ningún recurso esta persona. Y eso es bastante complicado porque están muy confiados cuando interponen revisión y pues lo desechamos, lo declaramos improcedente el recurso de revisión. Eso es bien importante. Súper importante, vean qué buenas notas nos ha dado ahora el doctor Seferín para tomar en cuenta y en lo que dejamos que él le dé sorbito a ese café también para ir sintiendo la cafeína en el cuerpo esta mañana. Aprovecho para saludar a Livni, que ya te vivas ahí como en un Uber o una cosa así, a Gaby, Sonia, José Luis también que va manejando con cuidado, mi querida Sofi Pelcastre. Ana Luisa, Humberto, a Rosy también. Amé ese look en rojo, Rosy, muy bien, guapísima ya desde temprano. Y pues bueno, en Facebook nos acompaña mi querida Carmen Marquina. Yo supongo que ya estás en Tamaulipas de regreso, mujer. Un abrazo hasta allá a Víctor Manuel, a Víctor Hugo. Ah, miren, nuestro querido Víctor Hugo López Facundo, él es Ministerio Público en San Luis Potosí. Qué Excelente. gusto siempre saludarte también a Alejandro Sánchez Salinas y bueno, a todos a quienes nos acompañan.
Ok, doctor. Entonces, aprovechando también para hacer estos saludos y que usted, vamos intercambiando los turnos para dar esos sorbitos de café. am, a ver, em, como apasionada del café, por eso hablo como, ya saben, en materia de argumentación aviento estos argumentos de autoridad por ser apasionada del café. Em, la historia del café nos dice que esta bebida ha ido evolucionando y que antes era, pues, por ejemplo, tomarla pura, tomar el propio café y luego le empezamos a combinar con con otras bebidas, ¿no? Con otras cuestiones. Ya nos mencionaba el doctor Seferín que allá en San Luis algunas veces con chocolate. Yo pienso que después de comida ya se vale, como algunos estilan, combinarlo con brandy, le ponen shotcito de brandy, le ponen shotcito de alguna bebida espirituosa también, que si con leche, que si con se vuelve latte, que si se vuelve, bueno, ya una serie de cosas que como decía también a mí me llama mucho la atención ahora escuchar a las y los chicos, las bebidas que piden están combinadísimas con mil cosas, ¿no? O sea, llegan al mostrador y le pones un shot de matcha con un shot de no sé qué, con otro shot de otra cosa y bueno, ya ahí sale la bebida, ¿ok? Ahora, si en el café hemos tenido esta evolución, estos cambios, yo preguntaría, por ejemplo, refiriéndome a los medios de impugnación en general, por ejemplo, una apelación, el amparo, lo que ustedes quieran, y particularizando en el tema de los estilos, del lenguaje o de este tipo de secretos como el que usted nos acaba de compartir en la intervención anterior, doctor. Em, ¿Qué cree que ha ido tal vez para bien, una mejora para bien, una mejora para mal? O si tiene más puntos que quiera comentar, adelante. Pienso en algo, por ejemplo, en el tema del lenguaje. A mí me parece que abogados, no sé, hace 20 años traíamos una serie de formalismos en la redacción de los escritos, donde le aventábamos no sé cuántas citas en latín y la cita de la otra cosa. Y yo me acuerdo hace muchos años, cuando trabajé, bueno, no trabajé, pasanteaba en un despacho, la regla, doctor, y usted no me dejará mentir, que era, o sea, si uno llevaba un documento de 20 páginas, te lo regresaban y te decían, Alma, ¿cómo crees? Esto está bien flaco, métele 20 páginas más. Y yo así de, pero ya ahí está lo sustancioso, ¿no? Y traíamos esa escuela de a mayor número de páginas de mi apelación, a mayor número de páginas de mi amparo, era bueno. Porque si uno presentaba un documento flaquito, era, como decían antes, era chafa, ¿no? No estaba bueno ese documento. Entonces, ¿cree que el tema del lenguaje, por ejemplo, para empezar con esto, cree que el tema del lenguaje ha tenido una buena o mala evolución, pero ¿dónde está esa delgada línea con el uso de palabras como lo que usted nos recomendaba ahora? Y fíjense que eso es algo que ha evolucionado mucho y déjeme traigo un poco, contextualizo esta pregunta, maestra. Si ustedes ven en Google, ponen personas que nacen en el mundo, se darán cuenta que nacen alrededor de 3 personas por segundo o 4 personas por segundo en el mundo, por segundo. Y mueren, al contrario, una persona o dos cada 2 segundos. Es decir, estamos creciendo en nivel poblacional. Esto es a nivel mundial. Entonces, eso también pasa en el país. Se dan cuenta, hay más tráfico, hay más cosas complicadas, hay filas para todos lados, para todos los productos. Entonces, ¿qué sucede? Antes era muy fácil, llegábamos a un lugar y no había fila, no había tanto tráfico. Se incrementa la población. Al incrementarse la población, se incrementa también el número de litigios, es evidente. Entonces, hay muchos abogados, sí, pero también hay mucha gente. Entonces, ¿qué va sucediendo? Que tenemos que transformarnos de alguna manera en la realidad o la nueva realidad. Se pensaba anteriormente que una demanda con muchas hojas era lo más importante para poder convencer al juez de una determinación en lo particular. En lo concreto, también como se incrementa la carga laboral de los órganos jurisdiccionales, cuando vemos una demanda tan larga, es muy difícil, es nuestra obligación, pero es muy difícil poder ponerle atención a todas las palabras que se están poniendo. Quizás dentro de las 150 hojas que hay en la demanda
un párrafo es lo esencial y lo pasamos casi de vista porque estamos cansados de leer 100 hojas previas. Entonces, eso es muy complicado. En lo personal, es solamente una opinión. En lo personal, las mejores demandas que yo me he encontrado son las más breves y concisas, las que, como los felinos, se van al cuello directamente y no hacen tanto adorno. Latinismos, cuestiones que de ese tipo de cosas se oyen bonitos o se ven bonitos, pero a ver, yo me pongo a pensar, en audiencia de repente me hablan con latinismos, pues casi como que yo decía el abogado, yo me sé otros, ¿no? Pero ni usted ni yo hablamos latín, o no sé si usted, pero yo no hablo latín, o sea, yo me sé latinismos, pero vamos a hablar en latín y no nos vamos a entender ni usted ni yo. Entonces, la cuestión en particular es que nos olvidamos que la justicia va dirigida a personas que son de a pie, generalmente. Entonces, hablamos con latinismos, no se entiende ni el imputado, a veces ni el Ministerio Público y a veces ni el juez ni el magistrado. A veces, digo. Pero eso es algo más, se me hace más de academia, un poco más de doctrina que es viable, está bien tener ese tipo de cultura. Pero en materia ya del campo de la guerra, de la trinchera, de estar ahí con el fusil en la guerra, se requiere ser más concreto. En lo particular, por ejemplo, digo, para dar este ejemplo, sé que no se debe hacer a través de la vivencia propia, pero lo traigo a colación. Mis resoluciones en el tribunal colegiado van de 5 hojas a 20. De repente, cuando hay muchísimo, es 25 hojas. Entonces, deben ser muy, muy compactas porque deben ser muy concisas, muy cuidadas. Las demandas que son más cortas y más concisas las agradecemos. Cuando son demasiado largas, pero además sabe qué sucede, eso sí me lo encuentro bien seguido. Que explican todo muy bonito en 2 hojas y luego lo van repitiendo 5 veces en toda la demanda. Entonces se hace una demanda grandísima, reiterando lo mismo, lo mismo, lo mismo, y dice uno, esto ya me lo dijo, a ver qué más tiene. Terminamos la demanda y resulta que, a final de cuentas, con los agravios, con los conceptos de violación, son solamente media hoja repetida 10 veces en toda la demanda. Eso no está bien, no es una cuestión de redacción correcta. Entonces, sí, lo mejor es ser conciso y ser directamente, si tenemos una idea actoral, subrayarla o ponerle negritas para que sepamos que eso es un énfasis en lo particular. Pero si hacemos una demanda larguísima, ya no es como antes. ¿Por qué hablaba de la población demográfica o por qué hablaba de esto? Porque se incrementa mucho el trabajo para nosotros. Entonces, si es una demanda grandísima, tengan por seguro que nos podemos equivocar como seres humanos, todos los que vimos esa demanda, al pasar cosas importantes, quizás por el agotamiento de leer no solamente ese asunto, tenemos muchos más. Entonces es mejor ser más conciso. Eso es mi opinión en lo particular. Gracias, y qué coincidente, porque la verdad es que también, o sea, quienes, miren, ya seamos ministerios públicos, que hay aquí algunos conectados, veo particularmente a Solecito, un beso, querida Solecito, para ti. Hay ministerios Compañera. Uh -huh. públicos, también para quienes son litigantes, o sea, creo que nadie tenemos un solo asunto, ¿no? Como para dedicarnos únicamente a ese, sino que hay más. Y justamente se agradece, ¿no? Algo ejecutivo, fino, directo para atenderse y así poder, pues, ir volteando a ver a todos nuestros casos, audiencias, asuntos, todo lo que tengamos. Em, Doctor, llegamos a la pregunta medular justamente del título en este episodio. ¿Qué es lo más impugnado en los asuntos penales? Porque bien sabemos que hay distintas etapas y distintos momentos, se discuten distintas cosas en cada una de las audiencias, por ejemplo, pero pienso yo, digo, no lo sé, no, nunca he hecho un estudio estadístico, ahora sí, el estar el fin de semana en el Congreso no me dio para poder hacer como una breve consulta estadística y poder conocer qué es lo más impugnado, no sé, los autos de vinculación, las medidas cautelares, propiamente las sentencias, no lo sé. Creo que usted sí es el más idóneo para contestar esta pregunta justamente porque los cargos en los que ha venido disfrutando esta labor. Y sí, cuéntenos desde su óptica, no se preocupe. Sabemos que no lo dirá a nombre de todos los magistrados de la República, pero al menos para Iván Seferín, ¿cuál sería esta respuesta? Sí,
Es como por modas. Y les digo, ¿por qué por modas? Hace un año más o menos está siendo muy impugnadas las medidas cautelares. Y era un auge porque todo el mundo de repente ya fuimos convencionalistas, que está bien porque estudiamos el control de convencionalidad y queremos impugnar las medidas cautelares y entonces nos fuimos al cuello sobre la prisión preventiva oficiosa. Entonces comenzó esta situación y los órganos de amparo estuvimos de alguna manera interpretando, en el caso en particular donde yo me encuentro, la prisión preventiva no creemos que no está vigente aún, se requiere que se reforme el Código Nacional o los códigos estatales para poder aterrizar los delitos. En particular tenemos una jurisprudencia al respecto, pero además está la del Pleno, que ya dijo el Pleno Regional, que sobrevive su interpretación anterior. Entonces, bueno, no hay ningún problema ahí. Pero ¿qué pasó? Venían contra la prisión preventiva oficiosa, pero viene una determinación de la Suprema Corte que dice que todo lo que tenga que ver con interpretación convencional de la prisión preventiva oficiosa en revisión o en amparo se tiene que suspender para que el órgano, el máximo tribunal, resuelva lo correspondiente. Entonces se dieron cuenta los amparistas que cuando promovían amparo contra una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, los asuntos se habían truncados, suspendidos por razones de que el máximo tribunal así lo ordenó. Tenemos que acatarlos, el máximo tribunal. Entonces se quedaban suspendidos los asuntos. Entonces la prisión preventiva oficiosa dejó de tener auge porque decían, no voy a llegar a nada porque la Corte tiene que resolver y yo tengo que esperarme. Entonces, si yo promuevo amparo, va a quedar aquí, pues de alguna manera restringido. ¿Y qué pasaba? En ocasiones venía un amparo contra una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y una vinculación a proceso que tenía que suspender. Entonces se dieron cuenta los abogados que perdían más si promovían amparo contra una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Entonces se dejó como a un lado. Ahora viene, claro, un auge contra la prisión preventiva justificada. Eso es lo que está de alguna manera de moda. Ya la prisión preventiva oficiosa, como que saben que eso es bastante complicado. Los que piden interpretación convencional, pues a final de cuentas se van a topar por un lado, por un aspecto benéfico, que el Pleno Regional dice que su jurisprudencia anterior sigue vigente, pero por otro lado, que la Suprema Corte dijo que se tienen que suspender los asuntos donde se analice prisión preventiva oficiosa. Sabemos que hay un proyecto de la señora ministra Ana Margarita Ríos Farjat, que está retomando la interpretación para que no se entienda que oficiosos automáticos es algo muy brillante. Pero bueno, digamos que las medidas cautelares, ahora ya transformadas en prisión preventiva justificada, siguen siendo lo más impugnado, pero además casi siempre va a la par con la vinculación a proceso. En primer lugar, tendríamos las medidas cautelares de privativas de libertad y segundo, la vinculación a proceso. Y también he visto muchas demandas donde van, por ejemplo, están impugnando el auto de vinculación a proceso y de repente hacen énfasis en el control de detención en los conceptos de violación. Eso no es técnicamente correcto. La Suprema Corte ya definió que aunque sea una sola audiencia y sea secuencial y que sea de alguna manera continua, si se va a alegar cuestiones de control de detención, se tiene que establecer como acto reclamado destacado el control de detención y también la vinculación y medidas cautelares. Todavía se tiene la idea de que si impugna la vinculación a procesos de oficio vamos a analizar todo. Eso ya no es posible, porque la Suprema Corte dijo que se tienen que separar los actos en particular. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Impugnar, si quiero alegar algo con relación al control de detención, realizar conceptos de violación con relación al control de detención, medidas cautelares y prisión preventiva. Entonces, perdón, medidas cautelares y vinculación a proceso. En un tercer, digamos que lugar tendríamos a lo que es el control de detención y orden de aprehensión. Eso es lo que también es bastante impugnable, sobre todo en juicio de amparo. Y cuando hablamos ya de términos de recursos en lo particular, la apelación contra la vinculación es la favorita y contra las medidas cautelares de los órganos de instancia. Finalmente, es una cantidad menor, mucho menor, los amparos directos contra una sentencia condenatoria en juicio. Los asuntos en juicio son menores
y también los amparos directos son menores en juicio, pero de juicio, perdón. Pero a final de cuentas nosotros también tenemos esa carga de amparos directos y tenemos que escuchar todas las audiencias para poder de alguna manera emitir una resolución. Pero sí, el amparo directo es, digamos, lo menos presente en materia de amparo. En particular, es un poco más el amparo indirecto lo que se advierte. Qué interesante ese punto también y que me imagino, digo, esta es una conclusión propia, pero sí, hace un momento usted nos decía que por ejemplo, el amparo, ¿no? A la hora de redactarlo sin paja, directo, concreto, lo que se necesita, pensaría yo que podemos hacer la misma analogía para los momentos de audiencia, ¿no? Y que cuando sea mi momento de intervención, puntual, dura, concisa, con lo que necesito decirle al juez de control, por ejemplo, para que no vincule a proceso, y no cuando a veces nos aventamos unos rollotes de que voltea uno a ver el reloj y dices, este vato ya lleva 15 minutos y sigue dándole vuelta a lo mismo, y que pienso yo que a la hora que ustedes están viendo las audiencias, también quisieras como en el WhatsApp, ya vieron que ahora al audio le podemos poner velocidad, ¿no? De uno, 2, 3, como de ya que avance, que hable rápido para llegar al punto, ¿no? O sea, igual también en los argumentos, orales. Igual. Ok. Doctor, llega ahora el momento de tómese un trago totote de café o porque voy a Ok. hacer una pregunta fuerte ahora, por Adelante, favor. adelante. Usted nos dijo hace un rato que regularmente toma 1 litro de café diario y que le gusta mucho, ¿no? Quisiera preguntarle, en la experiencia que usted ha tenido en todos estos años, ¿cuál ha sido un caso, cuál fue ese caso a donde dijo, Dios, tengo que ir a la cafetera ahora y poner 2 litros más, pero hasta de café expreso, o sea, ya el americano no me alcanza. Este asunto necesita 5 veces más de cafeína para resolverlo, porque vaya qué complicado, o vaya qué reto, vaya qué interesante, vaya, no lo sé. Yo creo que es más de uno, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo, cuéntenos ese uno que usted ahora recuerda y dice, Dios, ¿cuánto café me requirió resolver ese asunto? Claro, sabemos que igual y no puede dar nombres, pero no sé, como el reto que a usted le haya generado. Sí, fíjese, maestra, curiosamente es difícil decir un solo asunto. Yo terminé reportando en mi haber, antes de salir del altiplano, cerca de 35 asuntos de seguridad nacional de alta envergadura. Entonces, esto conlleva a que tuve asuntos de esa naturaleza a cada rato. Eh, Allí conocí asuntos de líderes de cárteles, es decir, no de las personas de abajo, de los líderes de cárteles. Por ejemplo, no sé, cártel de Sinaloa tuve algunos asuntos, cártel Jalisco tuve muchos asuntos, cártel de Guerreros Unidos también, cártel, por ejemplo, de los Templarios, por otro lado, el cártel del Noroeste, el cártel de la Línea, que esto fue un asunto bastante complicado porque el cártel de la Línea, el cártel de Juárez, fue un asunto muy famoso donde ese cártel habría asesinado, bueno, habría privado de la vida a una familia, a mujeres y a niños en Sonora y Chihuahua, en Agua Prieta por ahí. Un caso muy famoso, una familia estadounidense mexicana, que eran mormones ellos, donde los confundieron bueno, los masacraron a las mujeres y a los niños. Prácticamente poca gente sabe de estos resultados en materia judicial, pero se detuvo a más de 15 personas, incluyendo a los líderes que ordenaron precisamente esa matanza, a los que dispararon, a los capitanes de sicarios. Entonces son asuntos muy crueles porque aparte los quemaron. Por ejemplo, también tuve asuntos del cártel de la península, que también había un cártel ahí al respecto, del cártel de los Zetas en su momento también, del cártel de Veracruz, y bueno, pues también cártel incluso de Zacatecas, cártel también, por ejemplo, bueno, Guanajuato, el cártel de Santa Rosa de Lima. Entonces,
Pero cuando hablo de cártel, estoy hablando de los líderes, no estoy hablando de las personas de abajo. Entonces, cuando hablamos de líderes, estamos hablando de personas públicas que todo el mundo conocemos, los líderes de esos cárteles, pero además también he tenido políticos, exgobernadores, gobernadores en funciones, eh, tuve también secretarios de Estado pues, como imputados. Por otro lado, también tuve a un titular de la unidad contra el lavado de dinero en su momento, de la Fiscalía General de la República, que se le encontró dinero en efectivo, 4 millones de pesos en una maleta, ¿no? Por ejemplo, tuve, no lo sé, un asunto de unos hackers que eran genios y son genios porque hacían que escupiera dinero a los cajeros automáticos en segundos y entonces en 5 minutos habían desfalcos de 200 millones de pesos que escupían dinero los cajeros. Por ejemplo, tuve asuntos de actrices también, de una actriz muy famosa que era conductora de un programa pues, de Ventaneando. Tuve también actores que también se metieron en cosas raras. Tuve capitanes de la Marina, por ejemplo, también del Ejército. Eh, Tuve un asunto de huachicol, de generales del Ejército. Entonces, prácticamente de todos los colores y cada asunto sí me robó mucha atención, mucha concentración. Nunca los vi en un aspecto como de que me pesaran resolverlos, más bien era muy cansado porque pues llegaban los mejores abogados sin perjuicio de los que están presentes. Seguramente algunos de ustedes llegaron conmigo a audiencia, pero llegaban los mejores abogados, entonces eran audiencias de 12 horas prácticamente. Empezaban a las 10 de la mañana y acabamos a las 10 11 de la noche. Eran audiencias muy largas y muy complicadas. Entonces, eso da muchas tablas, pero también genera desgaste físico, mucho desgaste físico pues sí les puedo decir que 35 asuntos de esta naturaleza de líderes de cárteles es algo que de repente yo dije, ya estoy muy cansado. Y cuando pues hago mi examen para magistrado, la verdad es que lo que pedí es que me dejaran un poquito, si era posible, de la Ciudad de México, porque seguía yo soy originario de la Ciudad de México, pero estaba muy concentrado en asuntos muy relevantes, muy mediáticos y pues evidentemente muy peligrosos, ¿no? Entonces tenía que tener un poco de aire después de 6 años de estar en altiplano y por eso fue que pues me pudieron hacer este tipo pues de cambio. Estoy en San Luis Potosí y me siento muy tranquilo en comparación a todo lo que tuve en su momento como órgano jurisdiccional, maestro. Oiga, muchas gracias por contarnos este sentir, porque además justo se denota, o sea, no solamente es como titular el caso, sino creo que a varios de nosotros se nos fueron poniendo los pelitos de puntitas de ir escuchando así como que Dios llevar ese asunto y resolverlo y tenerlo. Creo que todos los que usted mencionó salieron en medios y Uh de -huh. una u otra manera nos enteramos, entonces sí, vaya que requirió incluso yo diría café intravenoso, esos asuntos, ya no solamente de sorbito, café intravenoso. Y doctor, para irnos encaminando ya al cierre del programa, pues estamos justo a las 9 de la mañana, pero me interesa mucho hacer esta pregunta. Antes también de que todos me digan, Alma, ya estoy en la oficina y tengo que apagar la transmisión, y usted, doctor, también me comentó, ¿no? Que tiene la labor, pero quiero hacerla. Suena, la verdad es que nunca lo he hecho, pero suena en el medio el run run ahora de que yo puedo entrar a ciertas apps, puedo utilizar la inteligencia artificial para hacer un amparo, por ejemplo, ¿no? O para hacer una apelación y que yo le digo ahí, oye, tal app, ¿cómo te llames? Taca, taca, hazme esto, ¿no? E incluso uno puede cargar documentos, o sea, se dice que puedo cargar por ejemplo, la resolución que se va a analizar y me arroja el resultado. Si esto fuese así, o sea, por ahí quisiera conocer su opinión. Y por otro lado, ¿cree usted también que en algún momento el Poder Judicial, sea local, sea federal, el que sea, ¿no? Jueces y magistrados pudieran tener a la mano la inteligencia artificial para que les ayude a resolver
esos amparos, a resolver esas apelaciones, o usted cómo se siente ahí respecto a esto de la inteligencia artificial, porque fíjense, yo diría también, a ver, como el café. Seguro varios de nosotros recordamos cuando éramos chiquitines a nuestros abuelos, nuestra abuelita o nuestra mamá preparando un café de olla, hirviéndolo, el olor en el hogar a cafecito, ¿no? Muy rico todo incluso me acuerdo que mi mamá tardaba más de 1 hora en hacer el café, o sea, empezaba como 1 hora antes, ¿no? Para hervir el agua. Y ahora tenemos estas maquinitas de cápsula, donde agarras la cápsula de los miles de sabores que quieres, la pones, aplastas un botón, ¡rr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 
hablando del avance tecnológico, ¿qué opinión le merece estas cuestiones de avances tecnológicos y ahora con, pues, con nuestras impugnaciones? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cómo le huele a usted este café de inteligencia artificial con medios de impugnación? Bueno, yo nunca estoy peleado con la tecnología, me gusta mucho aprender todo lo que es nuevo. Todavía no soy generación de millennial ni nada de eso, soy muy lejos de todo eso, pero sí me gusta mucho aprender de ellos, ¿no? De los centennials y todo el mundo que tiene un lenguaje nuevo, porque el lenguaje nuevo enriquece. Si lo combinamos un poco con experiencia, la verdad es que es muy bonito tener las dos herramientas. Yo veo la inteligencia artificial como herramienta, pero yo no la sustituiría porque me revisara un asunto en particular y me diera una respuesta, porque pudiera yo estar de alguna manera contaminado con esa respuesta que dio una inteligencia artificial. Pero sobre todo, es como los videos, ¿no? De repente decimos, ay, este video es real, no es inteligencia artificial. Hay como recovecos que dicen, no, no, esto es falso, esto es inteligencia artificial. Claro, se va a perfeccionar y se va a poder llegar a confundir esta cuestión en concreto. Pero no va a tener una inteligencia artificial algo importantísimo. Y déjeme traigo a colación un libro que se llama El alma de la toga, de Víctor Osorio. Ese libro en particular habla que la toga no es solamente una prenda, es una distinción que nos permite a su vez ser, no ser emocionales, sino ser sensibles. No se trata de resolver con emociones una resolución, sino con sensibilidad. Una inteligencia artificial, por mucho avance que tenga de aquí a cientos de miles de, bueno, cientos de años, no va a tener lo que es el factor humano, sensibilidad. No va a poder detectar, por ejemplo, una condición de una mujer vulnerable porque nosotros tenemos algo en particular, los seres humanos, que no tienen las máquinas, empatía. Cuando nos colocamos en la situación de la persona, una máquina no va a tener empatía, va a resolver muy frío conforme a constancias. Entonces, el factor humano jamás va a desaparecer en una resolución, porque entonces ya no dicen para qué queremos jueces, para qué queremos magistrados. Pues sí, a lo mejor dirían para qué queremos, pero sobre todo los queremos porque necesitamos el factor humano que sea aterrizado en las resoluciones. ¿Qué fue lo que derivó en la perspectiva de género, perspectiva de la infancia, interseccionalidad, ese tipo de cuestiones, vulnerabilidad? La empatía. Cuando nos colocamos nosotros en una persona indígena, por ejemplo, que no tiene instrucción y que no tiene acceso a grandes abogados, para poder dar una resolución o emitir una resolución de alguna manera poniéndome en su lugar, la empatía humana es lo que nos llevó a ese contexto. Entonces, eso jamás se va a solventar, yo creo, por una máquina. Yo creo en lo particular que jamás llegaremos a este posicionamiento de que la inteligencia artificial lo puede hacer. Si el abogado lo quiere hacer, que sus agravios y sus conceptos de violación sean hechos a través de una inteligencia artificial, es viable, pero no lo dejen todo a las máquinas, a lo virtual, porque el factor humano es muy importante. Si ustedes nos transmiten la cuestión emocional, nosotros seremos sensibles con la posición de neutralidad, pero también de empatía con la persona. Entonces, yo creo que eso jamás se va a poder solventar y yo lo veo muy difícil, muy cuesta arriba, que haya una sustitución humana por razones de las emociones que jamás va a tener una inteligencia artificial. Ay, qué bonita respuesta. Y justamente
con esta última invitación que nos hace el doctor Seferín sobre, bueno, tremenda recomendación de utilizar eso en nuestra redacción, en la elaboración de nuestros documentos, vamos a dar ya el cierre de nuestro programa. Así que antes de hacerlo, quiero contarle, doctor, que en live y aquí en el Zoom, como ya se pudo dar cuenta, hay muchas personas enviándole saludos, reconociendo su trayectoria, reconociendo la gran labor de usted, principalmente como juzgador. Creo que porque ese sesgo es porque la mayoría son de Ciudad de México y Estado de México también. Y pues bueno, le envían muchos saludos. ¿Quiere hacer un saludo de despedida antes también de dar el cierre ahora? Sí, bueno, primero, gracias por las palabras, bueno, por la invitación, maestra, de verdad, gracias por ese tipo de charlas de amigos. Gracias a la maestra Cristina Lindecaja, a usted por esta oportunidad, porque es algo completamente gratuito y sobre todo completamente con fin de difundir la información, que eso es lo más bonito. Eh, Estoy leyendo cada cosa que me están poniendo aquí bien bonita en el chat. Claro, más al ratito lo veré en live, lo que estén escribiendo. De verdad, gracias por sus palabras. Es algo bien bonito como ponente a recibir ese tipo de palabras. Hay una intervención del maestro Rubén de una resolución que quedamos el día sábado. Si doy el número de amparo puede ser un poco complicado que se pueda encontrar porque tarda un poco la versión pública en poder erigirse, emitirse, tarda como unos meses. Pero lo que voy a hacer, si me lo permite maestro Rubén y si me lo permite el instituto, voy a elaborar la versión pública y se las mando al ratito en un correo electrónico que usted me indique, maestra, o el maestra Cristina, como usted me indique, para que se los haga llegar a los compañeros abogados, al maestro Rubén, que está muy interesado, de esta resolución donde colisionó, bueno, los que no tienen contexto, colisionó en el Congreso, platicamos de que ven una colisión de derechos con una protección reforzada, por ejemplo, perspectiva de género, perspectiva de menor y perspectiva de interseccionalidad frente a presunción de inocencia, que hacen cuando este gigante con tantos derechos se colisiona con la presunción de inocencia. Como la presunción de inocencia, si bien no puede destruir todo lo que es este bagaje de derechos, sí puede de alguna manera entrar para obtener, aunque sea un poco de lo que se pretende. Entonces, esta resolución, con mucho gusto se los transmito en versión pública y bueno, gracias por sus palabras nuevamente y siempre estaré yo aquí gustoso de platicar con ustedes, maestra Yesenia. Todas las veces que me inviten, con mucho gusto estaré por aquí. Muchas gracias, doctor. Y que miren, yo ahí les diría, porfa, le tengamos un poquito de paciencia o muchita paciencia al doctor. Tómense otro café para que se relajen, porque el doctor Seferín estuvo con nosotros en el Congreso en Ciudad de México, viajó de regreso a San Luis Potosí y hoy entra a labores. Entonces, igual y le damos un poco de tiempo y si gusta yo puedo ser el canal para compartir esa información que fue solicitada. Recuerden todos que tenemos, perdón, un grupo de WhatsApp que justamente se llama Café con Derecho y es ahí a donde les compartimos estas invitaciones y que si le parece bien, doctor, cuando esté la versión pública lista, a través del grupo de WhatsApp se los comparto y pues ahí llegará súper fácil para todos nosotros. Quiero decirles también que yo me siento muy contenta cuando en Café con Derecho tengo a invitados de esta talla, de tremenda talla, así de Gracias. grandes, porque cuando en lo privado me acerco a hacerles la invitación, yo les digo, oiga, mire, lo invito a este programa, pero es informal. Pero vamos a hablar de café, pero es relajado porque estamos amaneciendo. Y a mí me dio muchísimo gusto, de verdad, cuando el doctor Seferín aceptó la invitación para estar aquí con nosotros, porque además esto habla de, pues, la gran persona que él es, ¿no? De lo sencillo que es, porque pues igual y habrá quien me diga, ay, Alma, ¿cómo crees, no? Y él no, a él lo tuvimos aquí y ya escucharon ustedes aquí con esta charla tan bonita. Entonces, hemos llegado al final de esta deliciosa y enriquecedora charla de Café con Derecho. Queremos agradecer profundamente al magistrado Iván Seferín por su generosidad, por la claridad y por compartirnos de manera experta estas puntualizaciones, estas recomendaciones sobre los métodos de impugnación, que sin duda ya notamos son un tema tan técnico y también tan apasionante.
A todas y todos los que nos acompañaron esta mañana, gracias por escucharnos, por comentar, por estarse tomando este cafecito mientras generamos estos espacios de diálogo perdón, de diálogo jurídico, pero con calidez y cercanía. Recuerden que el estudio del derecho no solo ocurre en las aulas, no solo ocurre en los tribunales, sino que nace de conversaciones, de análisis y de pensamiento crítico. Así que nos vemos en el próximo episodio. Recuerden, jueves de 8 a 9 de la mañana. Y un tema que quedó también de mucho interés en nuestro congreso del fin de semana se llama La prueba del carácter, con Frank Osorio, jueves de 8 a 9 de la mañana. Así que nos vemos pronto y recuerden que Café con Derecho es tu cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.